En el camino de la vida, nos enfrentamos a muchas cuestiones que desafían nuestras convicciones y creencias más profundas. Pero ¿qué sucede cuando nos enfrentamos a la inevitabilidad de la muerte? ¿Cómo manejamos nuestros últimos ritos? ¿Alguna vez has pensado si existe una práctica que trascienda las fronteras entre la tradición y la modernidad? Una elección que vaya más allá del simple entierro, abrazando la transformación y la renovación. Imagínate frente a una elección crucial. ¿Qué destino dar al cuerpo de un ser querido cuando parta de este mundo? ¿Deben los cristianos practicar la cremación cuando mueren? La cremación ha sido un tema controvertido, con muchos cuestionando si esta práctica está alineada con la Biblia y las enseñanzas de Cristo. Estamos viviendo un momento histórico. Más cristianos están optando por la cremación en lugar del entierro tradicional. Los expertos predicen que esta tendencia crecerá en los próximos años. Surge entonces la pregunta: ¿es una elección que los cristianos deben considerar? Reflexionemos sobre esto en este vídeo, explorando 4 preguntas cruciales a la luz de nuestra fe. A lo largo de los siglos, la práctica de los rituales funerarios ha sido una parte fundamental de la expresión de nuestra devoción y respeto hacia aquellos que han partido. Sin embargo, ante los cambios sociales y culturales, la cremación emerge como una alternativa cada vez más popular. Pero ¿cómo armoniza esta práctica con nuestra comprensión de la fe cristiana? ¿Cómo podemos encontrar significado y consuelo en medio de esta transición? En este vídeo exploraremos los motivos detrás de este cambio. Consideraremos cómo se inserta la cremación en nuestra comprensión de la fe cristiana y discutiremos cómo esta elección puede afectar nuestra experiencia de duelo y esperanza en la resurrección. Al reflexionar sobre estas cuestiones, buscamos discernir cómo honrar la vida y la fe de aquellos que parten a la luz de las enseñanzas de Cristo. También veremos cómo esta elección puede afectar nuestras vidas y las de quienes amamos, tanto en la práctica como en el ámbito espiritual. Y descubriremos cómo podemos encontrar consuelo y dirección en la Biblia al pensar en esto. Al final del día, queremos tomar decisiones que honren la vida y los deseos de Dios, confiando en la guía del Espíritu Santo y en nuestra fe. La segunda pregunta que surge es: ¿qué dice la Biblia sobre la cremación? Es importante examinar las Escrituras para encontrar orientación al respecto. La tercera pregunta que muchos tienen es: ¿cómo la cremación puede afectar la promesa de la resurrección del cuerpo glorificado que Dios hace a sus seguidores? Esto nos lleva a reflexionar sobre lo que significa la resurrección y cómo se relaciona la cremación con ello. Por último, la cuarta pregunta que muchos cristianos enfrentan es: ¿cuáles son las cosas importantes a considerar al elegir la cremación? Analizaremos cada una de estas preguntas con cuidado y discernimiento, buscando la orientación del Espíritu Santo y la sabiduría de la Biblia. Así que vamos a explorar ahora estas cuestiones importantes para entender mejor lo que significa para nosotros, siguiendo la fe y las enseñanzas de Cristo. Al examinar las Escrituras, no solo pensaremos en los aspectos prácticos, sino también en lo que la cremación representa espiritualmente y cómo se relaciona con nuestra esperanza en la vida eterna. Que podamos encontrar orientación en la verdad divina mientras buscamos entender la voluntad de Dios en estas decisiones cruciales. La Biblia nos dice que venimos del polvo y al polvo volveremos, recordándonos que nuestros cuerpos están hechos de la tierra. Al elegir la cremación, de alguna manera estamos devolviendo nuestros cuerpos al estado original que Dios usó para crearnos. Es un viaje simbólico que nos reconecta con nuestro origen. Al tomar esta decisión, es importante considerar no solo los aspectos físicos, sino también los impactos ambientales y sociales, buscando discernir lo que mejor refleje nuestros valores y creencias cristianas. Los números muestran que la cremación se está volviendo cada vez más popular, reflejando cambios en las preferencias sociales, cuestiones económicas y ambientales.
Más de la mitad de los estadounidenses eligen ahora la cremación, y este número sigue creciendo. Desde una perspectiva cristiana, es relevante notar que, aunque la cremación utiliza energía y emite carbono, requiere menos espacio y recursos que un entierro tradicional. Además, es importante recordar que los entierros convencionales implican el uso de productos químicos para embalsamar, ataúdes de madera y lápidas, generando un gran impacto ambiental. La cremación, por otro lado, puede ser vista como una alternativa más alineada con el cuidado cristiano por la preservación de la creación de Dios. Además de las consideraciones ambientales, la elección de la cremación también nos desafía a reconsiderar las normas culturales y religiosas, llevándonos a reflexionar sobre cómo esta práctica encaja en nuestra comprensión de la vida, la muerte y la resurrección a la luz de nuestra fe cristiana. En medio de diferentes tradiciones e interpretaciones, algunas personas ven en la cremación una forma de purificar y liberar, mientras que otras buscan orientación en la Biblia. Entonces, pasemos a la segunda pregunta. ¿Qué dice la Biblia sobre la cremación, si es que dice algo? Es interesante notar que, a pesar de más de 200 menciones a la muerte en el Antiguo Testamento, el entierro tradicional frecuentemente se muestra como el método común para tratar los cuerpos. Sin embargo, en ningún lugar la Biblia dice que este sea el único método correcto. Aunque hay menciones de cuerpos siendo quemados en algunos pasajes, no hay una instrucción clara sobre la cremación. Por ejemplo, podemos recordar la historia de la derrota de Saúl y sus hijos en batalla contra los filisteos. Cuando algunos israelitas encontraron sus cuerpos, los rescataron y los llevaron a un lugar adecuado. Este es solo uno de los ejemplos que encontramos en la Biblia, invitándonos a pensar en la cremación a la luz de nuestra fe y la voluntad de Dios. La falta de una instrucción directa en la Biblia sobre la cremación nos anima a buscar sabiduría y discernimiento en nuestra reflexión. Aunque el entierro tradicional es común, no se presenta como la única opción aceptable. Entonces, como cristianos, estamos desafiados a pensar cuidadosamente sobre nuestras elecciones, considerando principios como el respeto a la vida humana, la dignidad y la reverencia por la creación de Dios. Al pensar en ejemplos de la Biblia, como el caso de Saúl y sus hijos, se nos recuerda la importancia de honrar los cuerpos de los difuntos de manera respetuosa y digna. En Jabes, los cuerpos fueron quemados y los huesos fueron enterrados bajo un árbol de tamarisco, seguido de un periodo de ayuno de 7 días. Esto sugiere que los cuerpos estaban en condiciones que hacían imposible el entierro tradicional. En el caso de Manasés, mencionado en Segunda Reyes, capítulo 21, él hizo cosas que son condenadas en las Escrituras, como sacrificar a su propio hijo por fuego, practicar la hechicería y consultar a médiums. Estas acciones se muestran como ejemplos de desobediencia a los mandamientos de Dios. En Segunda Reyes 23, Josías, al observar los sepulcros, ordenó que los huesos fueran sacados y quemados en el altar de Betel para desconsagrarlo, como parte de su reforma religiosa para acabar con la idolatría en el reino. Estos ejemplos muestran la quema de cuerpos y huesos en situaciones específicas, pero no como una práctica general de cremación después de la muerte. Para un cristiano, estos textos pueden ser vistos como ejemplos de acciones que van en contra de la voluntad de Dios y como intentos de purificar la adoración y seguir fielmente las enseñanzas bíblicas. En la historia relatada en Segunda Reyes 23, vemos el viaje espiritual del rey Josías durante un periodo de reformas religiosas en Judá. Este momento nos recuerda la importancia de seguir las enseñanzas de la Torá y purificar la adoración al Señor. Josías lideró con determinación una campaña contra la idolatría y las prácticas paganas, incluida la quema de huesos humanos en altares paganos, mostrando el rechazo de las antiguas tradiciones que alejaban al pueblo de Dios.
Aunque esta acción no está directamente relacionada con la cremación como la conocemos hoy, nos hace reflexionar sobre las implicaciones espirituales al tratar con los restos mortales. Además, desde un punto de vista científico, la cremación se estudia en términos de eficacia e impacto ambiental, con una variedad de prácticas a lo largo de la historia. Como cristianos, estamos llamados a reflexionar sobre cómo honrar a los muertos y mantener la integridad espiritual en todas nuestras acciones, incluido cómo tratamos los restos mortales. Que podamos buscar sabiduría y discernimiento en la comprensión de estos asuntos, siempre guiados por los principios y enseñanzas de nuestra fe. En Números 19:16 encontramos la indicación de que aquel que entre en contacto con un cadáver estará impuro por 7 días, resaltando la visión ritual de la muerte como un momento que requiere purificación. Sin embargo, la Biblia no aborda directamente la cremación como método para tratar con los muertos, lo que abre espacio para interpretaciones dentro de los principios cristianos. Es fascinante observar cómo la ciencia moderna ofrece una nueva perspectiva sobre la cremación, especialmente en lo que respecta a la conservación ambiental. Estudios ambientales comparativos entre entierros tradicionales y cremación destacan cómo esta última puede ser una alternativa más sostenible, reduciendo la huella ecológica asociada con el uso de tierras para cementerios y la descomposición de los cuerpos, que libera metano, un potente gas de efecto invernadero. Así, la discusión sobre la cremación, combinando reflexiones bíblicas e ideas científicas, va más allá de la mera disposición de los restos mortales. Plantea cuestiones fundamentales sobre pureza, memoria, identidad y continuidad espiritual. En el contexto contemporáneo, la elección entre entierro y cremación está influenciada por una variedad de factores, incluidas las creencias religiosas, consideraciones ambientales y deseos personales. En este sentido, el diálogo entre la fe y la ciencia continúa dando forma a las prácticas funerarias, demostrando un respeto tanto por la tradición como por la adaptación a las necesidades del mundo moderno. Entonces, mientras exploramos estos temas, recordamos las palabras de 1 Corintios 15, que nos hablan sobre la resurrección de los muertos y el glorioso cuerpo que Dios nos dará en el arrebatamiento. En 1 Corintios 15, se nos recuerda la increíble promesa de la resurrección, donde nuestros cuerpos terrenales, que son plantados en la tierra cuando morimos, serán resucitados para la vida eterna. Estos cuerpos, inicialmente enterrados en humillación y debilidad, serán transformados en cuerpos gloriosos y espirituales por el poder de Dios. Muchos se preguntan sobre el impacto de la cremación en esta promesa de resurrección. Sin embargo, es esencial recordar que Dios, que nos creó del polvo de la tierra, es lo suficientemente poderoso como para recrear nuestros cuerpos a partir del polvo, las cenizas o incluso en medio de la descomposición natural. Él no está limitado por la forma en que nuestros cuerpos fueron desechados, ya que su capacidad trasciende todas las limitaciones terrenales. Además, considerando los procesos naturales de descomposición, nos damos cuenta de que, independientemente de cómo se traten nuestros cuerpos después de la muerte, todos terminan descomponiéndose en componentes más simples con el tiempo. La ciencia nos muestra cómo este proceso es influenciado por diversos factores y puede variar en duración, pero la verdad permanece. Dios es soberano sobre todos los aspectos de la vida y la muerte. Nuestras reflexiones sobre la cremación, combinadas con perspectivas bíblicas y científicas, nos llevan a una comprensión más profunda de la promesa de la resurrección y del amoroso cuidado de Dios por nosotros, incluso más allá de este mundo. Que esta perspectiva nos consuele e inspire a vivir cada día con fe y esperanza en la vida eterna que nos espera. En las palabras de Pablo en 1 Corintios 15,
se nos recuerda la magnífica promesa de la resurrección de los muertos. Él describe cómo nuestros cuerpos, que son sembrados en corrupción y debilidad, serán resucitados en gloria y poder, transformados de cuerpos naturales en cuerpos espirituales. Este pasaje refleja la creencia cristiana en la vida más allá de la muerte, una existencia espiritual eterna prometida a todos los creyentes. En última instancia, la decisión sobre la cremación se deja al discernimiento individual, considerando las creencias personales y las pautas de la comunidad de fe. El enfoque debe permanecer en la dignidad y el respeto al cuerpo después de la muerte, manteniendo la esperanza en la resurrección. Aunque la Biblia no proporciona instrucciones específicas sobre el método de disposición del cuerpo, la coherencia con los principios cristianos de dignidad y respeto es fundamental. Al tomar esta decisión, es importante considerar las tradiciones y enseñanzas de la denominación específica a la que se pertenece, ya que diferentes grupos pueden tener interpretaciones variadas sobre el tema. En última instancia, el objetivo es buscar un enfoque que honre la fe, respete el cuerpo y mantenga viva la esperanza en la vida eterna. Que estas reflexiones ofrezcan claridad a quienes enfrentan este tema e inspiren una decisión sabia y respetuosa. Recuerda que, independientemente de la conclusión a la que llegues sobre la cremación, el mensaje central del cristianismo es el amor, la esperanza y la misericordia. Busca siempre la orientación del Espíritu Santo en tus momentos de indecisión y duda. En gratitud por tu atención y compromiso de buscar respuestas en las Escrituras, te pido que te suscribas a nuestro canal, compartas este video con aquellos que también puedan beneficiarse de su mensaje y dejes un like para apoyar nuestro trabajo. Que la paz y la gracia de Dios sigan iluminando tu camino y que encuentres consuelo y orientación en tu jornada de fe. Que la bendición del Señor esté siempre sobre ti y tu familia. Hasta el próximo video.